Comienza Psicología y Familia con Beatriz Arnedo. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos a un nuevo programa de Psicología y Familia. Les habla Beatriz Arnedo, psicóloga y nueva servidora de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema profundamente importante para muchas familias, aunque pocas veces se nombre con claridad. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de individuación respecto a la familia de origen. Es decir, ¿cómo pasa un hijo de ser dependiente a convertirse en una persona autónoma a nivel emocional? ¿Cómo se aprende a ser uno mismo sin dejar de querer a la familia? ¿Por qué a veces cuesta tanto separarse psicológicamente de los padres? ¿Y qué ocurre cuando a veces, por amor o por miedo, los padres tienen dificultades para soltar? Muchas veces pensamos que crecer consiste simplemente en cumplir años, independizarse o formar una familia. Pero psicológicamente, crecer implica algo más profundo. Desarrollar una identidad propia, poder pensar, decidir y vivir desde uno mismo, manteniendo el vínculo afectivo con la familia sin quedar atrapado en él. Y este proceso no siempre es fácil. Hay familias muy unidas, pero poco diferenciadas. Familias donde el amor, pero también hay culpa, dependencia o miedo a la separación. Así que les invito a quedarse con nosotros durante esta hora en la que hablaremos precisamente de cómo acompañar este proceso, tanto desde el lugar de hijos como desde el lugar de padres. Para ello, tenemos como invitada a Teresa Rodrigo, psicóloga general sanitaria y especialista en terapia familiar sistémica y terapia infantil, profesora de psicología en la Universidad Francisco de Vitoria y psicóloga sanitaria en consulta privada en Madrid. Buenos días, buenas tardes. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Teresa, gracias por acompañarnos en el programa de hoy con este tema tan interesante. Totalmente, creo que es un tema como muy oportuno y que seguro que con la charla, ¿no?, que tendremos hoy, pues espero que le pueda ayudar a los oyentes. Uh-huh. Eso es, Teresa. Pues bueno, empezamos un poco con las preguntas, ¿no? Lo primero, y seguro que muchas oyentes se están preguntando, ¿qué significa individuarse de la familia de origen, ¿no? A mí me gustaría un poco también como enmarcar, ¿no?, quizá este proceso de individuación o de diferenciación dentro de las diferentes etapas del ciclo vital de la persona, ¿no? Esto no consiste en llego al periodo de la adultez y entonces ya soy una persona autónoma, ¿no?, porque soy madura, sino que tiene que ver con todo el recorrido vital de la persona. Creo que esto es como muy importante, hacer énfasis en todas las etapas de la vida de la persona, ¿no? Que este proceso no se limita al periodo de la adultez, al periodo de la adolescencia, sino que tiene como sus retos en las diferentes etapas del ciclo vital de la persona. Entonces, bueno, en este sentido, cuando un bebé nace, es totalmente, y debe ser así, ¿no?, dependiente de su madre, ¿no? Su vida depende de su madre, ¿no?, de que la alimente, de que le consuele, de que esté ahí. Y poco a poco este niño va creciendo, se va desarrollando y va pasando por diferentes momentos y etapas evolutivas, ¿no? Y va recorriendo diferentes hitos. Y este niño pues deja de ser un bebé, pasa ya a la primera infancia, empieza a ser niño, empieza a controlar esfínteres, empieza a comer por sí solo, empieza, ¿no?, a desarrollar cierto grado de autonomía. Pues luego ya este niño ya empieza a ir solo por la calle, empieza a quedar con sus amigos, empieza a ser adolescente, ¿no? Y aquí es un momento muy vulnerable en este proceso de la diferenciación porque la propia adolescencia ¿no?, tiene como un poco como el reto, ¿no?, de que la persona este adolescente pueda saber quién es, ¿no? Pueda responder a estas preguntas tan importantes de quién soy yo, qué hago en el mundo. Y para poderme preguntar quién soy yo, necesito espacio, ¿no? Si yo estoy pegado a mi mamá o pegado a mi papá, por el motivo que sea,
esta pregunta no me la puedo ni llegar a plantear, ¿no? Entonces ahí, podemos encontrarnos también como diferentes casuísticas y problemáticas en este proceso de la diferenciación. Pero cuando esto se da de una manera, digamos, sana, el adolescente tiene el suficiente espacio seguro para poder hacerse estas preguntas, ¿no? Y puede independizarse, salir de su casa y seguir, ¿no?, en este proceso de quién soy, que es un proceso totalmente activo y dinámico, ¿no? Puede incluso elegir pareja o no, o un poco el proyecto vital de cada persona y puede lograr como este proceso de diferenciación, de saber un poco quién soy, de saber, y ya más en un terreno más académico, de poder diferenciar mis pensamientos de mis emociones, de poder, el objetivo último, ¿no?, es poder sentirme tranquilo y seguro cuando yo me separo de mi casa, de mi familia de origen, poderme sentir tranquila, segura, pero también sentirme tranquila y segura cuando vuelvo, ¿no? Es un poco como el equilibrio entre esta autonomía y esta conexión, ¿no? No es tanto el que me tenga que ir, ¿no?, y no tener conexión ni contacto con mi familia, y tampoco lo contrario, ¿no? El no puedo separarme, no puedo vivir fuera del barrio del que ocupan mis padres, no puedo no pasar las vacaciones con ellos, no puedo no ir los domingos a comer a su casa, ¿no? Es una sensación de deber y de dependencia, ¿no?, hacia mi propia familia, que no me deja cumplir y desarrollarme como persona. Uh-huh. Qué bueno, Teresa, esto que has dicho, ¿no? Que la individuación pues ocurre cuando una persona puede seguir vinculada a su familia, ¿no?, pero sin quedar fusionada, ¿no?, en ella, porque es verdad que al principio, cuando somos más pequeños, necesitamos esos vínculos más fusionales, ¿no?, pero luego poco a poco va apareciendo más interdependencia, ¿no?, entre nuestra familia, ¿no? Claro, y que yo creo que es importante que para poder ser independiente primero he tenido que depender, ¿no? Y de una manera también sana voy construyendo también la idea de quién soy, ¿no?, en función de los ojos que me miran de cuando soy bebé. Y gracias a eso, pues luego puedo empezar, ¿no?, a separarme progresivamente en esta relación con mis figuras principales, y puedo empezar a ver quién soy, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir. Uh-huh. Totalmente, Teresa. Te pregunto, porque hay últimamente, ¿no?, estoy empezando a ver en consulta muchos casos de personas de a lo mejor 30, 40 o incluso 50 años, ¿no?, que siguen viviendo pues muy condicionados por su familia de origen, ¿no?, incluso que llegan con una crisis, ¿no?, una crisis existencial, y míticas crisis que pueden ocurrir, pues por ejemplo a los 40, ¿no?, y se empiezan a plantear, ¿no?, o sea, no sé quién soy, qué quiero en mi vida, ¿no? O sea, siento que todo lo que tengo hasta ahora, no sé si ha sido producto de lo que se esperaba de mí o es algo que yo quería realmente, ¿no? Claro, es que es algo que has dicho, ¿no? Esto que se repite y que yo también lo veo, ¿no? Esto de no sé quién soy. Es que, o sea, si lo pensamos, ¿no?, el ciclo vital de la familia y de la persona es un camino a lo largo de la vida que nos ayuda a potenciar, ¿no?, nuestro ser, a potenciar nuestra persona y a ir, digamos, como evolucionando y desarrollándonos, ¿no? Si yo me quedo anclado en la etapa de la infancia, pues obviamente no voy a poder llegar a la adultez, ¿no? No voy a poder ser un adulto funcional, o no voy a poder ser un marido, ¿no?, funcional, porque estoy más ocupado de que mis padres me quieran y me hagan caso, ¿no?, que de mi mujer, ¿no?, que la tengo al lado. Entonces, en este sentido, yo creo que hay hay personas, ¿no?, con dificultades como en este proceso, ¿no?, y que vemos, ¿no?, que se han podido como quedar de alguna manera enganchados a alguna de estas etapas previas, ¿no? Y que de ahí hay como una especie de enganche del que no pueden salir, ¿no? O sea, a mí me viene a la cabeza también, ¿no?, pues personas que he ido acompañando y que he ido viviendo, ¿no?, pues que a lo mejor ya están incluso casadas con sus hijos, pero sin embargo una dependencia, ¿no?, hacia sus padres, de no puedo decirles que no, ¿no? Todo lo que ellos digan, pues amén. Y claro, esto tiene una repercusión a nivel familiar, a nivel sistémico, ¿no?, en todos los ámbitos de la persona. ¿Por qué? Porque dejo de ser
no ocupo mi lugar como padre ni como marido, ¿no? Entonces, mis hijos al final también lo que ven es, aquí son mis abuelos los que cortan el bacalao, ¿no? Y mi padre aquí es un niño más, como yo, ¿no? Entonces dejo de tener padre, simbólicamente, por supuesto, ¿no? Pero no, o sea, mi padre no está ocupando ¿no? como ese rol que le corresponde, ¿no? Por tener hijos, no lo está ocupando, ¿no? Entonces, pues vemos como unas dinámicas ahí de dependencia que no son sanas. Podemos ver dependencia, pero también nos podemos ir al otro polo, ¿no? Que es, me voy a vivir a Australia y no te vuelvo a ver, ¿no? Y como que no vuelvo a tener contacto contigo. Ahí también hablamos, ¿no? de problemas en este proceso de diferenciación, porque, como hemos dicho antes, es un equilibrio entre la autonomía, ¿no? y la dependencia. Está bien depender de los demás, somos seres sociales. Faltaría más, ¿no? O sea, que es algo bueno, pero digamos que no me hipoteco a esta dependencia, ¿no? No sacrifico todo mi ser por una única relación, ¿no? Que es por la que me puedo sentir vista, ni todo lo contrario, ¿no? Como esto me agobia, la relación con mis padres me supera, me voy a la otra punta del mundo y corto, ¿no? Y entonces así mis problemas se han solucionado. Pues en ambos casos, ¿no? Veríamos que puede haber dificultades en todo esto, ¿no? Y que luego tendríamos que explorar las áreas de la persona para ver esto un poco donde se va representando, claro. Porque cuando hablamos de diferenciación, hablamos de este proceso, ¿no? Entre lograr como un poco este equilibrio entre la autonomía y la dependencia, autonomía y conexión, pero también en la capacidad de separar lo que pienso de lo que siento. Esto también es muy importante, ¿no? Que vemos muchas veces a las personas que son incapaces, ¿no? de vale, ¿qué pienso y qué siento? ¿No? Porque muchas veces esto está confuso, está difuso, por esto que hablamos, ¿no? De esta fusión emocional, que no hay unos límites claros de quién soy yo. Y ya con esto termino, que me estoy enrollando un montón. Claro, es que tiene todo el sentido esta pregunta de ¿y entonces quién soy yo? ¿No? Claro, porque no he tenido el espacio para verme, ¿no? Y para verme y decir decir qué quiero, ¿no? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? A lo mejor soy diferente a mis padres, bendito sea, ¿no? O súper agradecida, ¿no? A los padres que he podido tener y que tengo, pero qué bien que puedo ser diferente, que puedo tener mi vida, que esto también de cara a los padres entiendo que es complejo, ¿no? Porque, o sea, realmente como padre los hijos no nos pertenecen, los tenemos, ¿no? Durante un tiempo dependen de nosotros, pero luego nuestro objetivo como padres es sal hacia afuera, ¿no? Enfréntate al mundo con todo lo que ello supone. Pero ese es el objetivo con padres, ¿no? De sal, ¿no? Cuando no te digo que salgas, ¿no? Y te quedas. Bueno, pues ahí nos encontramos, ¿no? Dificultades, puede aparecer el síntoma, ¿no? Con esta funcionalidad, bueno, ya entraríamos como en otra casuística, ¿no? Pero qué interesante, ¿no, Teresa? También esa parte que comentabas sobre no puedo separar lo que siento, ¿no? de lo que pienso, porque luego también nos encontramos muchos pacientes que reaccionan desde ese ahora mismo estoy sintiendo enfado, estoy sintiendo rabia, ¿no? Y luego realmente cuando se pasa un tiempo en el que la rabia ya disminuye, decimos, pero si es que no me reconozco, ¿no? O sea, ha sido esto que he hecho así, pero en realidad yo no quería haber hecho esto, ¿no? Y bueno, luego un poco por matizar también, ¿no? Pero hay que entender que muchas veces crecer biológicamente y crecer psicológicamente pues no son lo mismo, ¿no? O sea, que una persona se puede independizar, puede trabajar, tener pareja o incluso hijos y aún así, como decías, seguir muy condicionada, ¿no? por su familia de origen. Y esto, pues bueno, muchas veces no suele ocurrir porque alguien quiera, ¿no? Sino porque es verdad que hay veces que hay dinámicas familiares, ¿no? Y que tienen muchísima fuerza, ¿no? Emocional. Claro. Sobre todo suele pasar, pues a lo mejor si el amor está muy ligado también a agradar, ¿no? No hay ese espacio quizá tanto para el conflicto, ¿no? O hay una sobreprotección, ¿no? Muy grande también, o unas expectativas muy marcadas a veces de cómo debería ser, ¿no? Ese hijo, ¿no? Y también, pues eso, detrás de eso también se esconde un miedo, ¿no? Un poco como padres, ¿no? Nosotros hemos llevado esta vida nos ha venido bien y estamos muy agradecidos, ¿no? Entonces, de alguna forma,
queremos, ¿no?, que a nuestro hijo también le vaya muy bien y creemos que la única forma de que le vaya muy bien es este modelo, ¿no?, que nosotros a lo mejor hemos seguido. Claro, o sea, creo que esto es importante que los padres no nos sintamos señalados, ¿no?, como culpables de lo has hecho mal, ¿no? Porque enseguida creo que como padres, ¿no?, tiendes un poco como a defenderte, ¿no?, y a reaccionar en ese sentido. Y yo lo que creo es que todo esto, ¿no?, está orientado hacia un bien, ¿no?, hacia un conocerme, ¿no?, conocer cuál ha sido mi historia, mi familia, qué dinámicas he tenido. Y ahora, ¿no?, que quizá ya pues me he separado, ¿no?, ya soy una persona adulta y ya decido, ¿no?, hacia dónde orientar mi vida, ser consciente, ¿no?, de un poco como de la mochila que traigo, de qué aprendizaje llevo, ¿no? Porque muchas veces esto sale de manera automática, pasa de generación en generación, ¿no? Pues vemos, ¿no?, lo más común es que personas que no han podido diferenciarse de una manera sana, pues luego esto se vuelve a replicar en las siguientes generaciones. Entonces, bueno, que creo que esto va al sentido de poder dar luz, ¿no? Y que los oyentes puedan decir, oye, yo esto, ¿no?, cómo me llega a mí, ¿no?, en mi vida personal, concreta, y desde aquí, ¿qué puedo hacer, ¿no?, o qué necesito también, ¿no?, para poder desarrollarme como persona. Sí, qué importante, Teresa, eso que has matizado, ¿no?, de no culpar o no señalar, ¿no? Porque de alguna forma, bueno, pues como padres es lo que muchas veces hemos obtenido también como hijos, ¿no? O sea que, como decías, es un proceso de generación en generación y a veces es algo inconsciente, ¿no? Que reina en nosotros y que no tenemos o no sabemos otras estrategias mejores, ¿no?, o más eficaces en ese momento. Eso es. Pero que siempre hay posibilidad, ¿no?, de hacer las cosas diferentes, de cambio, de proceso de maduración, de evolución, que somos seres dinámicos, que no estamos, ¿no?, condicionados por la historia de nuestros padres, ¿no?, sino que, oye, que yo tengo una responsabilidad también en mi vida, en mi historia, y me puedo orientar hacia algo diferente y sobre todo a desarrollarme como persona en plenitud. Uh-huh. Qué bueno, Teresa. Pues te quería preguntar también un poco cuáles eran estas consecuencias, ¿no?, de no haberse diferenciado emocional y psicológicamente de la familia de origen un poco. Sí, pues podemos ver ahí, yo creo, ¿no?, como diferentes puntos, ¿no? Y diferentes también niveles, ¿no? También me gustaría resaltar que esto no es un proceso perfecto, que no es estoy bien diferenciada o no lo estoy, ¿no? Que es un continuo, ¿no?, y que me puedo mover, ¿no?, en este continuo, y que no es algo perfecto, ¿no?, y que no siempre, ¿no?, quizá actúe de la misma manera, pero que esto tiene que ver más con un proceso de conciencia también de uno mismo. Entonces, o sea, yo lo que veo es que este proceso de diferenciación, lo primero, ¿no?, cuando no se desarrolla de una manera sana y esperada, puede generar síntomas, ¿no? Y pues estos síntomas pues pueden estar en la familia, ¿no?, a nivel relacional, pueden estar a nivel psicológico, por supuesto, y a nivel emocional, ¿no?, en la propia persona, al nivel de sufrimiento, y puede estar también como lo que hablábamos antes, ¿no?, en consecuencias a nivel psicológicas de cómo gestiono mis pensamientos, cómo gestiono mis emociones. Soy capaz de darle un sentido a una cosa, soy capaz de darle un sentido a otro, soy capaz de preguntarme qué necesito. Bueno, y como que veo también que a nivel familiar, sobre todo, es como un momento congelado en la familia, ¿no? Como que se congela el momento evolutivo de la familia porque no se puede seguir hacia adelante. Una familia tiene que pasar, ¿no?, por diferentes etapas. Pues la etapa de los hijos de niños pequeños, la etapa de los hijos adolescentes, la etapa de los hijos adultos, la salida de los hijos, el síndrome del nido vacío, me reencuentro con mi pareja y vivimos la etapa de la ancianidad, ¿no? Cuando alguno de estos hitos se ve bloqueado, digamos que vemos que la familia en un momento se queda congelado, ¿no? Cuando uno de los hijos quizá no puede salir, ¿no?, del hogar, de la casa, vemos que quizá esta familia está como en un momento bloqueado en el que no se permite la independencia, ¿no? Y hay que ver por qué, ¿no? O para qué, más bien, ¿no? O sea, cómo está funcionando, ¿no?, este movimiento familiar, porque es necesario que este hijo se quede en casa, ¿no?, que está sosteniendo. Quizá, bueno, pues también, ¿no?, a nivel sistémico podemos ver relación con cómo está la pareja de padres, ¿no? A lo mejor estos padres, ¿no?, lo que sostiene el vínculo entre los padres es el hijo, ¿no? Y estamos ahí un poco como enganchados. Entonces, yo quiero que mi hijo se vaya, pero a la vez mi hijo está sosteniendo, ¿no?, lo que me une con mi marido.
puede ser una opción, ¿eh? Esto sería una hipótesis y habría que ir valorando cada caso a caso, ¿no? Pero vemos muchas veces que el síntoma está siempre a favor de alguna dinámica relacional superior en la familia. Como que el síntoma cumple una función, ¿no? Justo. En este caso. Vale, y Teresa, también quería un poco, ¿no?, que pudiéramos comentar, pues eso, me habías dicho que tenía alguna repercusión pues a nivel psicológico, ¿no?, a nivel emocional y del propio, bueno, de la propia persona, ¿no? Entonces se me ocurría algunos síntomas como a veces aparece en esa persona, ese hijo, ¿no?, que no se ha podido individualizar, como culpa, ¿no? Al poner a veces límites, ¿no?, a esa familia de origen, o a veces un miedo, ¿no?, también a decepcionar, ¿no? Y una necesidad constante, pues, de aprobación por parte de esos padres o incluso de otras personas que también sean referentes, ¿no?, para él. Y además creo que justo en el periodo de la adolescencia es muy importante también verlo, porque un adolescente se tiene que diferenciar, ¿no? Eso es como lo que le corresponde también por su proceso evolutivo, ¿no? Se tiene como que separar. Cuando esto se da de una manera sana, pues a todo esto, ¿no? Se da de una manera más orgánica y no hay grandes dificultades, ¿no? Es decir, la familia se adapta, se sabe reorganizar, cada uno en el rol que le corresponde. Pero si no, muchas veces el adolescente puede utilizar el síntoma como manera de diferenciarme, ¿no? Es decir, como yo no sé cómo puedo escapar, ¿no?, de aquí, o yo no sé cómo me puedo separar de toda esta dinámica, el síntoma puede tener, ¿no?, esa función. Y eso sí que lo vemos mucho con los adolescentes en consulta, ¿no? Pues podemos ver, ¿no?, pues problemas de la conducta alimentaria, problemas de sustancias, bueno, ¿no? O sea, ahí cabrían como muchas cosas, mucha sintomatología que justo aparece como en este proceso, ¿no? Y lo que vemos a veces en los padres y más en las madres, ¿no?, es este discurso de mi hijo ya no es lo que era, ¿no? Es que mi hijo antes me venía y me contaba todo, ¿no?, y me daba un beso por las noches, y es que ahora pues que no me hace ni caso, ¿no? O que no me cuenta cómo está, o que pues eso, que ya ha dejado de ser como antes. Y claro, hay que ayudar, ¿no?, un poco a estos padres de que es algo bueno, ¿no? ¿No? Obviamente hay que estudiar cada caso, ¿no?, y verlo con detenimiento, pero claro, es que está siendo adolescente, ¿no? Como ahora los adolescentes que luchan con el tema del móvil. Es que quiero el móvil, ¿no? Y eres el peor padre porque no me das el móvil. Fenomenal. O sea, estáis haciendo buen trabajo, ¿no? Si tu hijo va por ese camino. Obviamente no es lo único, ¿no? Habría que valorar más cosas, pero que es que forma parte, ¿no?, de este periodo. Y a lo que iba, que decía antes, ¿no?, que el adolescente busca diferenciarse, y si lo va a hacer de una manera u otra, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo puede hacer de una manera más sana, más funcional, o puede utilizar el síntoma como manera de, pues me separo. Y el síntoma puede ser una enfermedad física, un dolor en la espalda que no se cura, bueno. Y qué bueno, ¿no?, esa parte también somática, que al final, pues bueno, no es más que poner de manifiesto muchas veces necesidades personales que han sido reprimidas, ¿no? Que han sido reprimidas un poco por sostener un equilibrio, ¿no? Y un Justo. equilibrio y una homeostasis dentro del sistema familiar, o dentro del sistema, por ejemplo, de social, de amigos, ¿no? Porque esto no solamente se da en familia de origen, también se puede dar en otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, y que esto luego también, aparte de tener esas consecuencias somáticas, también puede generar muchas veces resentimiento, ¿no?, y sensación de vacío, agotamiento emocional, y luego, como decíamos anteriormente, pues importantes crisis en la edad adulta, ¿no? Justo, ¿no? Que llegan personas, ¿no?, como decías antes, con 40 años, ¿no?, que dices, ¿y quién soy yo, no? O sea, igual tengo 3 hijos, estoy casado, o vivo en pareja, y ahora, ¿no?, veo que escarbo, ¿no?, hacia mi interior, y veo que no encuentro respuestas, ¿no? Y yo siempre le digo a estas personas, ¿no?, que lo primero, ¿no?, qué bueno que hayas podido llegar a esto, ¿no?, porque eso significa que es el inicio de que algo puede ser diferente, ¿no?, porque si no, ni te lo plantearías. Y luego, pues un poco lo que decíamos antes, ¿no?, pues voy a hacer lectura, ¿no?, de mi historia, con todo el dolor que puede suponer, ¿no?, a veces encontrarse con cosas que no son fáciles,
o con situaciones en las que no me he sentido vista, ¿no? O visto como hijo, en las que hubiera necesitado cosas diferentes, probablemente. Y de ahí, ¿no? Pues dar una salida a la reparación, ¿no? Y al poder sanar también mis heridas, ¿no? Mi historia y poder orientarme hacia un lugar diferente. Y creo que en este proceso de diferenciación también es importante tanto para padres como para hijos, ¿no? El puede ser diferente. Que esto veo también que es algo nuclear en este proceso, ¿no? Es cuando yo como madre te permito ser diferente. Ser diferente me refiero a, puedes ser de otro equipo de fútbol, puedes tener otras ideas políticas contrarias a las mías, puedes querer vivir en otra parte del mundo, puedes querer dedicarte profesionalmente a lo que tú quieras. O sea, puedes ser la persona que tú decidas, ¿no? Y que tú quieras ser, y puedes ser diferente a mí. Y aún así te voy a seguir queriendo, ¿no? Por quién eres y no por lo que haces, por si estás cerca mío, por si cumples mis expectativas, ¿no? Esto creo que es algo muy importante porque luego en los hijos esto genera como mucha culpa, ¿no? ¿Cómo voy a decir que no a las vacaciones familiares, ¿no? Porque, madre mía, mis padres esperan, ¿no? Que yo vaya, que estemos allí, que demos la imagen de familia feliz, que todo vaya bien. ¿Y cómo yo voy a decir que no? Oye, pues es que puedes decir que no perfectamente y también puedes decir que sí, ir con tus padres, disfrutar de esas vacaciones. O sea, aquí no hay respuesta correcta, ¿no? No es no, lo estás haciendo bien y sí, ¿no? Sino que tú esa decisión la puedas tomar en libertad, ¿no? Y sabiendo que puedes hacer cosas diferentes, ¿no? Y que puedes ser diferente y aún así sentirte querido y visto por tus padres. Lo resumiría un poco en todo, ¿no? Como en poder encontrar o poder ser, ¿no? Un lugar seguro para que, pues eso, para que las personas que estén un poco a nuestro lado no se sientan rechazadas y sientan ese me puedo abrir o puedo ser yo, ¿no? Justo. Y bueno, hablando un poco de todo esto, ¿no? De a lo mejor ese lugar seguro. Y vamos a escuchar una canción, Teresa, que habla de la esperanza, ¿no? Es la canción de Color Esperanza de Diego Torres. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse
Bueno, pues una letra maravillosa y en la que sobre todo pues eso, queremos transmitir a los oyentes, ¿no? Esa esperanza de si estoy en este momento de mi vida o en este proceso, ¿no? Y hay luz, ¿no? Aunque muchas veces, ¿no? Como dice Diego Torres, se está cansado de andar, ¿no? Pues las ventanas se pueden abrir, ¿no? Y podemos quitarnos los miedos, podemos sacarlos afuera, ¿no? Y sobre todo tentar un poco al futuro, ¿no? Y esperar y creer que va a haber un futuro mejor, ¿no? Y que ese cambio de vida es posible, ¿no? Porque la vida está pues constantemente en cambio, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a continuar con esa segunda parte del programa. Y quería un poco, ¿no? Y preguntar, nos hemos quedado hablando de la parte de culpa, ¿no? Y de esa sensación de responsabilidad. Y quería comentar si es normal, ¿no? Sentir culpa cuando uno empieza a hacer su propia vida, ¿no? Y qué papel a veces juega esa culpa en las familias, ¿no? Claro, esto es el que aparezca la culpa es algo muy frecuente, porque claro, a nivel emocional se están moviendo ahí cosas, ¿no? Entonces, que la culpa de qué me informa, ¿no? ¿Por qué aparece esa emoción? Y te viene a decir, oye, que lo estás, ¿no? Que vuelve un poco a lo de antes, que cuando la familia está en homeostasis, ¿no? Sin ningún cambio, en equilibrio, y tú de repente generas ahí un cambio, aparece la culpa un poco como para que vuelvas a lo de antes y que la familia siga como estaba, ¿no? Sin ningún cambio. Entonces esto en la consulta, la culpa la trabajo como algo como que puede estar, ¿no? Y que va a aparecer, y cuando aparezca no hay que tener miedo, ¿no? De, ostras, apareció la culpa, entonces tengo que volver a lo de antes, sino todo lo contrario, ¿no? La culpa un poco como peaje por donde tengo que pasar para poder empezar a diferenciarme, a tomar mis propias decisiones, a preguntarme quién soy yo, ¿no? Porque cuando mis padres me dicen que si voy este domingo a comer y yo les digo que no y aparece esa culpa, tengo muchas papeletas de decir, uy, sí, voy, ¿no? No vaya a ser que mi madre entonces se moleste, que entonces se queden solos, que es que, ¿no? Bueno, pues una serie de cuestiones, y entonces digo, venga, sí voy, ¿no? Y a lo mejor ese día había quedado con mi mujer de que íbamos a ir con los niños a pasar el día no sé dónde con unos amigos, y he sido incapaz de decirle a mi padre que no íbamos a comer, y entonces al final ¿no? Estamos todos pues enfadados por la decisión que hemos tomado. Entonces, bueno, claro que va a aparecer esa culpa, ¿no? Pero esa culpa entendida de esta manera, como que aparece esa culpa como manera de continuar lo de siempre, pero sabemos que lo de siempre, ¿no? O que esas dinámicas habituales no son hacia donde quiero ir. Por tanto, tengo que lidiar con esa culpa como si fuera un peaje a corto plazo, porque a largo plazo, ¿no? La consecuencia es que me acabo sintiendo mejor, que veo que mi familia, ¿no? Pues las cosas están en orden, que cada uno ocupa su rol, y que incluso la relación con mis padres cambia y mejora, porque ya no me relaciono con mis padres desde quién soy yo, ¿no? Y porque quiero estar contigo, hoy voy a comer contigo a tu casa y lo disfruto, ¿no? Porque si no, lo que hago es voy a comer contigo a tu casa y a la mínima voy a defenderme, voy a estar quizá a la gresca, ¿no? O va a generar tensión. Sin embargo, cuando yo decido el ir en mi libertad, la relación también puede cambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo la culpa la abordaría y la trabajaría de esta manera, ¿no? Viéndola como algo normal que puede estar y que puedo vivir con esta culpa, ¿no? A corto plazo, sabiendo que a largo plazo esto va a generar nuevas emociones y nuevas dinámicas. Qué bien, Teresa, esa parte que has hablado, ¿no? De voy a comer contigo, ese ejemplo que has puesto, de voy a comer contigo porque me apetece, porque quiero, ¿no? Pero también hay veces que a lo mejor, pues, en ese momento no podemos o no nos apetece, ¿no? Y esto, qué importante también es darlo a conocer, ¿no? Que hay veces que el otro
no me apetece, ¿no? O no puedo, o no quiero, ¿no? Entonces, el amor muchas veces necesita límites, ¿no? Y precisamente también porque te quiero, pongo esos límites, ¿no? Justo, o sea, quizá a veces, ¿no? Como que escuchamos un discurso de la sociedad como que el amor no tiene límites, que es verdad, ¿no? O sea, que cuando yo quiero a alguien es que, o sea, eso no hay por dónde recortarlo, ¿no? Pero entendido estos límites como manera de llevar este amor hacia algo más grande, ¿no? Y lo que tú decías, precisamente como te quiero, te pongo límites, ¿no? O sea, yo porque quiero a mi hijo no le dejo andar por la carretera para que le atropelle un coche, ¿no? O para que se la juegue cada vez. Porque le quiero, le digo que tiene que, no sé, que tiene que comer, que tiene que dormir, que hay, ¿no? Como una serie de límites que le pongo. Y yo porque quiero a mi marido, no me voy con cualquiera, ¿no? En el momento que a mí me apetezca, ¿no? Hay unos límites porque el amor necesita límites, pero no necesita límites para que esté, ¿no? Constreñido, reprimido, todo lo contrario, porque un amor en plenitud, un amor con todas las letras y en mayúscula, implica también renuncia, ¿no? Implica el yo me comprometo, ¿no? A ti, o yo tengo una relación especial también contigo, ¿no? Y eso implica que no lo voy a tener con otros muchos, ¿no? Y creo que esto también pues es importante y que pueden coexistir el amor y los límites, ¿no? Que parecen los límites como algo negativo, el amor como algo positivo, ¿no? Y cómo va a coexistir esto, claro que sí. Coexiste y tiene que coexistir, ¿no? Y es importante también que los padres lo vean de esta manera, ¿no? Como que a veces es difícil, ¿no? Pues como te quiero tanto, hijo o hija, pues no te dejo el móvil ahora. No, porque sé que esto no es bueno para ti, aunque tú hoy no puedas verlo. Claro, porque ¿qué pasa, Teresa? A lo mejor en ámbitos donde no se permite ese conflicto, ¿no? O no se permite expresar un desacuerdo, ¿no? A veces. Pues mi experiencia es, y por lo que vemos también, ¿no? En la literatura científica, es que lo que no puedo expresar sale de otra manera, ¿no? Así resumidamente. Sale de otra manera y puede salir en forma de síntoma, en forma de problema físico, ¿no? Ahí hablamos toda la parte psicosomática. O sea, sale, ¿no? Yo no puedo estar toda mi vida reprimiendo mis emociones desagradables. Esto también lo vemos muchísimo en consulta en general, ¿no? Con muchos pacientes y en general, ¿no? En nuestro día a día, no solamente en la consulta, ¿no? Que también lo podemos ver en la conversación con nuestros amigos, familiares y demás. Y vemos, ¿no? Como enseguida todos, ¿no? Como desde fuera, ¿no? Tendemos como un poco a negar lo desagradable, a ocultarlo, a no lo muestres, no es tan importante, venga, muéstrate bien, ¿no? Todo, ¿no? Todo en casa está bien, papá y mamá están bien, ¿no? Están contentos, no hay problemas, ¿no? Y en cuanto se asoma un poco es como, no, vamos a taparlo. No, todo lo contrario. O sea, creo que está bien estar mal y esto no paro de repetírselo muchas veces a los pacientes en consulta, ¿no? ¿Está bien estar mal? Claro que sí. Y si tienes que llorar y si te tiene que doler esto, es que normal, claro, es que a mí también me dolería, ¿no? Y tenemos que poner un remedio a eso, ¿no? Tengo que hacer algo para entonces gestionar este malestar. No, igual solamente hay que vivirlo, sentirlo, sentirte acompañado, tener a alguien que te pueda escuchar, ¿no? Que te pueda sentir querido por él y vivir ese momento de dolor, porque es lo que corresponde, ¿no? Y dejar estar esa emoción, que cumpla su función. Y las emociones son temporales, nunca se quedan de manera permanente, ¿no? Cuando las dejamos estar, cuando las dejamos ser, cuando las dejemos fluir, las emociones se van, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando no me siento comprendida por mi entorno, quizá tengo que luchar, ¿no? Y estoy enfadada todo el día para que me escuchen, para que me tengan en cuenta, para que pongan en valor, ¿no? Mi dolor, y entonces estoy ahí como en guerra todo el día. Pero cuando yo soy capaz, ¿no? de expresar, ¿no? Mi vulnerabilidad, mi debilidad, mi malestar, me siento acogida, me siento mirada, me siento escuchada, eso se transforma y pasa hacia algo diferente, ¿no? Incluso de ese momento que aparentemente puede ser horrible, quizá luego, ¿no? Pasado el tiempo, incluso lo puedo sacar algo positivo, ¿no? O algún aprendizaje, o me lleva hacia una situación diferente. Entonces, bueno, o sea, un poco por resumir lo que me preguntabas,
lo que no se puede expresar sale de otra manera, ¿no? Hay miles de estudios, ¿no?, que hablan también de la relación con el cuerpo. Lo que no se expresa con palabras, el cuerpo al final lo expresa, ¿no? De una manera u otra, en síntomas, pues a través de la piel, bueno, y es que qué bien hechos estamos, ¿no? O sea, como que complejo es el ser humano y qué bien estamos hechos, ¿no? Yo es lo que me doy cuenta, ¿no? En mi profesión, bueno, y en mi día a día, ¿no? De es que es todo tan complejo, pero está todo tan bien armado, que es que estamos, pues un poco volviendo a lo del inicio, ¿no?, que estamos llamados a ser, ¿no?, en personas en plenitud y a desarrollarnos con todo nuestro potencial. Entonces, esto va en ese camino, ¿no?, en que te puedan doler las cosas y que te puedas sentir bien en casa, ¿no?, doliéndote las cosas. Sí, porque a veces, Teresa, aprendemos, ¿no?, que para seguir perteneciendo muchas veces pues a un grupo, a un ámbito, ¿no?, tenemos que renunciar a una parte de nosotros, ¿no? Y a veces eso implica, por ejemplo, renunciar a contar realmente cómo me siento, ¿no? O contar cómo estoy con ciertas actitudes, ¿no? Entonces, pues hay mucha gente que siente miedo, ¿no? Entonces, un poco para que nos puedas aportar algo de luz en mitad de todo esto, ¿qué facilita o qué favorece, ¿no?, ese proceso de empezar a individuarse un poco, algunos pasos a dar? Yo aquí lo que veo importante es que no estamos solos, ¿no? O sea, que muchas veces necesitamos de los demás también para que nos iluminen o para que nos ayuden a ver cosas, ¿no? Y que no estamos solos en este proceso, que no es algo que yo misma me tenga que generar, ¿no? Y entonces ver y entonces desde ahí sacar conclusiones, sino que quizá, ¿no?, en la relación con mis amigas, oye, tía, pues esto, ¿no?, me he dado cuenta que pues que te cuesta esto, que te hace sufrir, que, oye, la relación con tus padres, oye, ¿no? Y ya te empiezas a plantear preguntas. Y eso mueve por dentro, ¿no? Y empiezas a decir, uy, esto, ¿no?, esto me toca, me mueve por dentro, esto quiero que sea así, ¿no? Y desde ahí, ¿no?, desde un poco iluminar, ¿no?, esa faceta, me puedo empezar a plantear preguntas y hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces desde ahí puedo empezar quizá a mostrar mi opinión, ¿no? O sea, no es todo me da igual o lo que tú quieras, sino, oye, puedo ceder, ¿no? Por supuesto puedo ceder, pero a mí me gustaría hacer esto otro, ¿no? A lo mejor con mis amigas, ¿no? Y el poder mostrarme y el poder mostrar mi opinión y poder poner límites. Con mi familia un poco lo mismo, ¿no? Oye, pues yo me gustaría que, no sé, que estas vacaciones nos pudiéramos ir a tal sitio. O, bueno, un poco también el poder mostrarme, ¿no? El no ocultarme por esta sensación de que si me muestro entonces no voy a formar parte, ¿no? Y entonces voy a sentir culpa, sino, oye, voy a empezar, ¿no?, a quitarme capas, digamos como a desnudarme, ¿no?, en el sentido más psicológico, emocional con mi familia y poder mostrarme, ¿no?, hacia los demás. Qué importante es eso que decías, ¿no? Porque a veces en otros vínculos somos conscientes, ¿no?, de lo que nos ocurre, o otras personas son conscientes, ¿no? Son más conscientes a veces que yo de lo que me pasa. Y bueno, pues un paso yo creo que es tomar conciencia, ¿no? De pues qué decisiones también tomo realmente por mí, ¿no? A veces, pues eso, qué partes de mí he aprendido a esconder, ¿no?, para seguir perteneciendo a este ámbito, ¿no? Y bueno, pues luego eso que decías, que es muy fundamental, aprender a tolerar el malestar emocional, ¿no?, que aparece en nosotros mismos y a veces también en los demás, ¿no, Teresa? Cuando empezamos a cambiar dinámicas antiguas, ¿no? Claro, o sea, es que la vida duele, ¿no? Y es algo que tenemos, ¿no?, que tenemos como que aceptar, integrar y que acompañar también a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿no?, a no invalidar, ¿no?, esas emociones y esas situaciones y más acompañar, ¿no?, ese sufrimiento que necesitas. Estoy aquí, entiendo que te duela, ¿no?, y un poco como vivir ese tiempo, ¿no? Y lo que tú decías, claro, cuando se empiezan a generar dinámicas nuevas, el entorno, ¿no?, el sistema empieza a decir, oye, que tú antes, ¿no?, que tú antes funcionabas de otra manera y ahora estás haciendo cosas diferentes, ¿no?, ¿qué está pasando aquí? Y entonces ahí puede aparecer, pues a veces, ¿no?, el reproche, el oye, vuelve a lo de antes, ¿no?, sí, ¿no?, un poco pues eso, lo que decíamos, ¿no?, la tendencia a la homeostasis, al no cambio de la familia, ¿no?, que pues a volver a lo de antes. Y esto también, pues claro, hay que trabajarlo con los pacientes, ¿no?, porque a veces les bloquea, ¿no?, el empezar a hacer cosas diferentes,
pero eso en mi entorno no lo están aceptando, ¿no? No lo están llevando bien, ¿no? Quizá yo siempre me he callado todo y ahora al empezar a decir las cosas, al empezar a decir que no quiero hacer esto, que me gustaría esto otro, claro, supone que el otro también cambie y eso pues a veces es complicado, ¿no? Pero esto vemos ¿no? que se suele dar de esta manera y por eso también en consulta acompañamos a las familias, a las personas, ¿no? que quieran en este proceso, ¿no? Y sobre todo verlo desde fuera, ¿no? De claro, es que estás generando un cambio y esto genera un cambio en el resto, ¿no? Esto es básico en la terapia sistémica, ¿no? En la teoría general de los sistemas, que cuando uno cambia el resto también cambia, ¿no? Entonces aquí pues claro, puede haber complicaciones que hay que ir trabajando. Claro, y luego al final es como pues esa adaptación, ¿no? De volver a lograr ese equilibrio, no solo de la persona en sí, sino del entorno, ¿no? De todo el entorno y de todo el ámbito. Claro. O sea, que es verdad que es un trabajo pues muchas veces complicado, ¿no? Claro. Vale, Teresa, ya por último te quería preguntar un poco, pues, cómo acompañar como padres el crecimiento, ¿no? de un hijo sin que haya esa parte más de invasión, ¿no? Quizá. O sea, yo creo esto, o sea, quizás suena poco, no sé, poco académico, pero mi principal recomendación hacia los padres es lo vamos a hacer mal, ¿no? O sea, como padres hay que partir de la base de que somos personas, que nos equivocamos y que nos equivocamos con nuestros hijos. Y creo que partir de ese punto cambia radicalmente luego la relación, los problemas, cómo gestionamos las cosas, ¿no? Porque creo que partir de ese punto quizá de humildad como padres, de yo no soy perfecto, ¿no? Y yo lo intento hacer lo mejor posible con lo que tengo con mi hijo, claro que sí, pero en este proceso puedo herir, ¿no? A veces a mi hijo puedo, herirle, ¿no? Y generarle daños, claro que sí. Pero si soy consciente de ello, me coloco en esa posición, ¿no? De reconocedor de daños, soy capaz también de poder proporcionar una reparación, que creo que en esto consiste un poco también la relación padres-hijos, ¿no? Yo me reconozco vulnerable, te acompaño, fallo porque soy persona, pero de ahí puedo darle también la oportunidad a la reparación, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese sería como el punto de partida y el punto base para cualquier cosa, ¿no? Pero en este proceso de diferenciación creo que también es importante que como padres, ¿no? También lo tengamos presente y lo tengamos claro. Y luego creo que esto es un poco también es un proceso de toma de conciencia de cómo yo he sido criado, ¿no? He educado en mi propia familia de origen. ¿Por qué? Porque probablemente tienda o bien a repetir los mismos patrones, ¿no? Entonces, si mi familia me ha tendido a controlar, ¿no? Y a estar muy cerquita y a controlar, ¿no? A través de la culpa, de lo que fuera, probablemente lo que me salga con mis hijos es lo que ya conozco, ¿no? Que es este control, ¿no? Esta manera de relacionarme y probablemente o haga lo mismo, o si he salido también muy dañado, poder irme al polo contrario, que es todo lo contrario, ¿no? Ya no te controlo, pero ni te superviso, ni te guío, ni te oriento, ¿no? Sino que te dejo un poco, me voy al polo de la evitación, ¿no? Vemos como esos dos polos, o me fusiono contigo y entonces te controlo al 100%, te invado, no sabes ni quién soy porque no te dejo ese espacio, ¿no? Para saber quién eres, o me voy al otro polo que es un poco de abandono, ¿no? De ya no estoy presente. Entonces creo que lo primero como padre es tomar conciencia de mi propia historia, ¿no? De yo, ¿no? Esto a mí, antes de ser padre, cómo me afectó a mí como hijo, ¿no? Y ahora, cómo me coloco con mi propio hijo, ¿no? O sea, esto que llevo yo en mi mochila, cómo lo pongo al servicio también de mis hijos. Y desde ahí, pues, ir probando, ir dejándome ayudar por mi pareja, ¿no? Por mi mujer, por mi marido, que también, ¿no? Viene con otra mochila, con otra situación, con otra mirada, también puede ayudar muchísimo. Puedo dejar ayudarme por amigos, por familiares, por gente de la parroquia. O sea, que creo que todas las miradas nos pueden también ayudar, ¿no? A construir esta relación quizás sana y que siempre hay, y que no es cuestión de hacerlo perfecto. O sea, no hay recetas mágicas, ¿no? Ni guías de las buenas prácticas para que como padre entonces te salga una relación perfecta como hijo. No, esto es cuestión de que voy a fallar, pero que lo puedo luego cambiar, ¿no? Que hay opción de reparar, que tengo la ayuda de mi mujer, que tengo la ayuda de mi director espiritual, o que tengo la ayuda de mi amiga, que de mi vecina, ¿no? Que me hace mirarme, y esto pues es un proceso, ¿no? Que voy desarrollando con mis hijos a lo largo del tiempo y
bueno, y creo que pues el escuchar este programa mismo, ¿no? Que te hace mirarte y hacerte preguntas a ti mismo, cómo me relaciono yo con este tema, qué me dice, qué me mueve por dentro, me mueve algo, ¿no? Bueno, que lo resumiría un poco en eso. Uh-huh. Qué bien, Teresa, gracias por compartir, ¿no?, tu experiencia también en consulta, ¿no?, con padres y también con adolescentes y personas jóvenes, ¿no?, porque al final te da ese punto, ¿no?, desde una doble mirada, ¿no? Así que muchísimas gracias, Teresa, por acompañarnos. Y ahora quiero que continuemos un poco con otra sección, ¿no?, que es la sección de Creciendo con Ocio. Creciendo con Ocio. Pues para quienes quieran profundizar un poco más en este tema de la individuación desde una mirada también espiritual, hoy queremos recomendar un libro que acompaña muy bien pues todo lo que hemos estado hablando sobre el crecimiento, identidad y vínculos familiares. El título es El regreso del hijo pródigo, de Henry Nouwen. Es un libro profundamente espiritual y humano que habla sobre identidad, madurez, pertenencia y reconciliación. A través de la parábola del hijo pródigo, Henry Nouwen reflexiona también a partir de un cuadro de Rembrandt sobre el proceso de crecer, separarse y volver pues desde un lugar más libre y más auténtico. Y por último, quería que a lo mejor pudiéramos comentar un testimonio de una paciente que me ha dado su permiso para hablar sobre este tema. Es una paciente que, bueno, ella con 21 años vino a consulta muy triste, con una tristeza muy grande, luchando mucho pues contra su propia cabeza e intentando seguir, ¿no?, y poniéndose pues un poco una careta en casa de que todo iba bien, para no defraudar, ¿no?, pero que la realidad era muy diferente, ¿no?, que sentía que los días le pesaban, que el trabajo que antes hacía con tanta ilusión pues ahora se había vuelto una carga que incluso no podía llegar a cumplir, ¿no? Y que también el sentarse a estudiar, que antes había sido como una vía de escape fácil, pues había llegado a un punto en el que ya no podía concentrarse, ¿no? Entonces ella habla de que llevaba una doble vida, ¿no? Sentía que tenía pues eso, una doble vida y que ni ella misma se podía reconocer, ¿no? Entonces dice un poco así, ya lo hizo un poco a modo carta y puso: mamá, papá, no sé muy bien cómo empezar esta carta. Hay tanto dentro de mí que siempre he querido deciros, pero me he acabado callando. Ella pues empezó a descubrir, ¿no?, algo que le hacía muy feliz en su vida y que para ella se había convertido en el centro de su vida, ¿no?, que era pues un poco también el estar con Dios, ¿no?, el tener un ámbito muy desarrollado que era ese espiritual, ¿no? Entonces decía: mientras yo iba descubriendo lo que realmente quería en mi vida, siento que vosotros os centrabais en lo que a simple vista se ve, las notas, los logros y las victorias en el deporte que practicaba. Ahí empezaron numerosas discusiones que desde luego derivaron en miedos a deciros la verdad y simplemente asumí que nunca aceptaríais lo que para mí es mi vida. Y ponía: aprendí a crecer sin hacer ruido, a hacerme responsable de tareas que no eran mías o incluso a callarme por miedo a las represalias. Aprendí que si me comportaba bien y sacaba buenas notas estaríais siempre contentos y que si os llevaba la contraria habría discusiones. Sé que siempre os habéis esforzado mucho por darnos lo mejor, ¿no? Pero hay una parte que me faltaba, ¿no?, que no era solo cosas materiales. A veces necesitaba sentir que era aceptada
aunque no siguiese vuestro camino, ¿no? Y que era igualmente querida. Y que todo eso pudiese responder de verdad a quién soy yo, ¿no? Sin tener que a veces pues montar unas excusas o inventarme historias para no contaros una verdad que quizá os pueda llegar a decepcionar, ¿no? Bueno, pues esto es una carta que escribió una paciente, y como decía, y que habla pues un poco de ese empezar el proceso de individuación, ¿no? Y de empezar a mostrarse un poco cómo es realmente ella, ¿no? Y bueno, lo duro que también es en estas situaciones, pero bueno, lo orgulloso, ¿no? Lo orgulloso que ella también está y sobre todo el buen trabajo que está haciendo, ¿no? Así que, vale, pues cerramos un poco, ¿no? Quizá podríamos terminar el tema recordando algo importante, y es que crecer psicológicamente no significa alejarnos del amor, ¿no? Sino aprender a vivirlo de una manera pues más libre y más madura, que muchas veces pensamos que para seguir perteneciendo tenemos que seguir siendo quienes los demás esperan, pero la verdadera madurez nace cuando una persona puede empezar a decir puedo quereros profundamente, ¿no? Sin dejar de ser yo. Y esto pues no es fácil, porque a veces diferenciarse pues de esa familia de origen implica atravesar esa culpa de la que hablábamos, esos miedos y esas dudas, ¿no? Incluso implica aceptar que no siempre vamos a ser comprendidos inmediatamente por las personas que más queremos, ¿no? Pero crecer no nos obliga, ¿no? O no debería obligarnos a elegir entre el vínculo, ¿no? Pertenecer a ese vínculo, a ese sistema, o nuestra identidad, ¿no? Por eso que es importante empezar a crear pues esas relaciones sanas, ¿no? Muchísimas gracias, Teresa, por habernos acompañado en el programa de hoy y por haber compartido tu experiencia. Gracias a ti, Bea. Ha sido un placer y espero que haya calado un poquito a los oyentes. Muy bien, pues gracias a todos los oyentes por acompañarnos hoy en Psicología y Familia. Nos vemos dentro de 2 semanas y un abrazo para todos los oyentes. Han escuchado en Radio María Psicología y Familia con Beatriz Arnedo.